todo que existe en el universo tiene un campo donde lleva información. Puede ser una piedra, una roca, una planta, un humano. Entonces los humanos, los animales, las plantas, todos, este campo informacional está fuera del cuerpo y se extiende hasta el fondo del universo. Entonces, incluso cuando uno fallece, queda toda la información. Entonces en el campo informacional está escrito todo sobre tu salud. De un defecto de un cromosoma, puede ser un problema de pH, puede agravar tu campo informacional de la conciencia. Lo más espectacular es el tema de los chakras. Podemos verlo con barras en el histograma. Aquí vemos que tiene el chakra el 2, el 3 y el 5 bajito. 2, 3 y 5 empezando por abajo. Sí, claro. Tiene la media energética 50%. Claro, así que estás cansado. Y aquí podemos verlo de otra forma. ¿Ves? Vemos el 2, que está chiquitito. Está chiquitito. Y esta pantalla señala... ¿Puedes venir aquí para verlo? ¿Okay? Sí, sí, no. Ya está pequeño, ya. Pero intenta... Esta pantalla nos permite ver en tiempo real los cambios. Sí. Entonces eso es interesante porque cuando se mete debajo de la pirámide vamos a ver los cambios. Sí, entonces se puede ver la evolución del tiempo que está ahí, muy interesante. Es lo que... Ahora siéntate tranquila y relájate. ¿Has quitado el reloj, móvil fuera, no? Sí. Vale. Por cierto, cuando hagas en tu casa sin móvil. ¿Eh? Sí, sí. Relájate. Vas a poner las manos en principio aquí. Cuando yo te diga, vas a adelantar esta y vas a adelantar. ¡Hala! Mira cómo ha cambiado ya. Sí. ¿Te ha cambiado? Bueno, mira. estabas tú... ¡Uy! Bueno, ya lo verás después, Uy, pero... como... nada, en 10 segundos. Al entrar, Mira los chakras cómo han subido. Los chakras. Sí, claro, fíjate. Y aparte de lo de los chakras, ¿también ha cogido la máquina datos de otras cosas? no, hemos empezado con esto. Empieza con eso. Vale. Y luego ves es que el como se va a meter en la máquina, va a cambiar todos los parámetros. Sí, ahora sí me interesa hacer un Entonces, a lo mejor era mejor que la máquina recogiera datos, pues por ejemplo, de varias cosas. Sí, la coherencia de órganos. Coherencia de órganos. Bueno, ¿lo sacamos de la pirámide? Yo creo que sí, es que si no después ya va a estar todo distorsionado. Perdóname un momento, Sal un ¿puedes momentito. un momento? Que te va a coger datos de otras cosas, porque si no ya habrán cambiado, pero Hombre, está muy poquito, pero sí que se nota modificación se en los nota, campos. entonces, No lo toques. siéntate, por ejemplo, el de la coherencia cardíaca, algo donde salga un resumen de datos y podamos hacer un pantallazo. Le voy a hacer la coherencia de órganos. Ah, vale, pero fenomenal, genial. ¿Ves? Ha vuelto a bajar. Ha vuelto a bajar.
al salir ha vuelto a bajar. Sí. Claro, con muy poco tiempo. Sí, sí, Necesita sí, sí. carga, necesita más No, carga. es que me interesa para hacer el resto de análisis. Vale. Incluso está peor que antes. Pero puede ser una reacción, ¿no? Pero, Sí, hay un tiempo de reacción, sí. bueno, vamos a hacer esto y vamos a ir a la coherencia de órganos. Ahora sí. Ahora ya, me he convertido en hombre. Ahora te haces un chequeo de todo. ¿Qué hace? Todo, cuerpo, todo. Todos los órganos y sistemas. Sistema. Sangre, células, sistema linfático, sistema venoso. ¿Tienes un problema con el sistema nervioso? Sí, Sí, se me pone nervioso. sí. Vamos a esperar. No. Aquí las columnas externas son los órganos que están fuera de norma. No hay nada dramático. Los valores entre 80 y 100 son más problemáticos. Pero siempre hay que comprobar, normalmente aquí en la columna del medio son los órganos y sistemas que están en valores normales como órgano. Pues si hace un análisis detallado siempre encontramos cositas que están fuera de norma. Pero lo que puede llevar sospecha son los valores de 0 y de 1. ¿Por qué? Porque están malitos Claro. y dejan de mandar información Claro. al campo informacional. Claro. Pero esa información que está ahí es energética o biológica. Eso es biológica, eso es la Biológica. coherencia de órganos, que es la parte más clínica del sistema. Vale, vale. Luego hay otra parte que es A holística. él dice que la analítica está más o menos bien. Hace un año y medio, me hicieron análisis de sangre, de orina y me dijeron que estaba bien. Lo que sí me notaron la tensión un poquito alta y el ritmo cardíaco un pelín acelerado, pero lo encontraron dentro más o menos de lo... Este valor de 0 que es sospechoso, vamos a hacer un análisis detallado. Sí. Eso es con la base de datos médica internacional, la ICD-10. Entonces, ¿qué vemos? Ahí hay inflamación. Aquí hay un síndrome de Turner que afecta a los hongos. Sí, la parte de atrás de... Con los ojos también tenemos. No, pero la espalda. La espalda, abajo. La espalda. Lumbares. Sí. Eso es lo que más destaca. Es que a veces los síntomas no son lo peor que tenemos. Aquí me sale un poquito una polineuropatía debido a agentes tóxicos. Lesión plantar, los pies, ¿tienes alguna molestia? No. El sistema es muy sensible, te puede sacar cosas que que tú puede- tendrás los síntomas a lo mejor en 15 o 20 años. Y otro síndrome aquí de Horner que sale, pero no está alto. Está fuera de norma, pero no está. El tema del nerviosismo, que se pone nervioso. Me pongo muy rojo, así en el rostro, la cara, se me pone muy roja. No sé si es debido a la tensión o...
nervioso. Eso es el sistema nervioso autónomo. Luego hay el esqueleto, que tiene un valor de 1 que tenemos que controlar. Este hombre tiene una resistencia al estrés muy baja y los detonantes son muy amplios. No sé si se le... Un poco de osteocondropatía, ¿se dice en castellano? Osteoporosis, osteopatía. Y un poquito los cartílagos. ¿Tienes molestias de articulaciones? Sí. Sí, bueno, esas cosas son más o menos normales, todo el mundo tenemos... Sí, pero tampoco... Sí, solo con los años que pasan nos vamos. Sí, claro. Entonces se puede mejorar. En el caso de él es ver el tema psicológico, mental, en fin, lo que sea. nervioso, El tema eso, como sube de abajo hacia arriba. y ver en qué le puede ayudar, qué figura le puede ayudar de la pirámide, en el caso de él. Esos parámetros se quedan registrados y luego cuando entra la pirámide se actualizan y se ve la diferencia. Sí, haremos otro análisis. Sí. Bueno, aquí va a analizar 2.548 patrones relacionales. Pues hay que ver qué figura le viene bien a este hombre, estando ahí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué figura? Pues ese hombre se tiene que sentar aquí, Sí, ahora lo metemos aquí. ponemos esta u otras antenas, vemos si ha cambiado todo lo que dice que está mal o parte, O va cambiando. o va cambiando. Cuéntale lo del helicobacter, ¿no? Pero que lo mismo, porque se ha visto no con esta máquina, sino con otra, que te quita parásitos. Sí. Lo mismo si tienes el pico para y tal, y lo mismo con una figura o con otra, que esa es la investigación que hay que hacer. Sí. Lo mismo te mete y se ha acabado. Ya. Pero es la investigación que hay que hacer. ¿Era el rombo, Mario? ¿Me suena? ¿El rombo era lo que quitaban las bacterias cuando estuvimos de Doctorino? ¿Me suena? El rombo. Me suena que era el rombo. Anda. Helicobacter pylori, 100%. Al 100% sale. Bueno, pues ahora vemos si le soluciona o no le soluciona una figura u otra. Hoy nos vamos a centrar en él. Vale, te puedes meter. Siéntate. A ver si sale luego. Como más grande los chakras, mejor. Sí, sí. Eso es genial. Es curioso porque la primera vez que entró tiene una reacción tremenda. ¿Y ahora más lenta o qué? Sí. Pues yo lo que he constatado yo, que me gusta hacer pruebas, yo junto los 5 dedos y lo pongo aquí para regular todos los chakras. Sí, Pero no sirve estar ahí 10 minutos. sí. Es 1 minuto y luego el chakra no absorbe más. Es como una botella, si Ya. quieres meter más Perfecto. que el caudal de la apertura no entra. Hay que hacer una pausa, nada, 1 minuto, Sí. para que Sí, para que el asimile, cuerpo- y luego puedes volver Y luego puedes volver. a meter. Está muy bien. Los verdes y amarillos. Es el ¿qué? corazón y Claro. el plexo solar. Lo que es importante es tener este primero, Sí. que es la raíz, la tomatera y el séptimo, Corona. o sea, la Pues condición. ahora veremos si se agranda, ¿no? Si se agranda. Porque con otras personas, con otras antenas y tal, Esto, se ve que cambia.
Pero cada uno reacciona de otra manera, aunque tenga los mismos síntomas. Ya, sí, sí, cada persona, cada aparato. Si vemos que no cambia, le cambio yo la antena para ver si cambia. Sí, ahora está bastante estable, ¿eh? Sí, pero el primero y el segundo están muy bajitos, ¿no? No, está bien. Como que está bien. Bueno. Sí, los buenos son los grandes. Claro. Sí, claro, pero los rojos que están abajo, Está más pequeño, está por eso digo, 45%. por eso digo, si cambiamos la antena, pues lo podemos a lo mejor elevar. Así que dentro de unos minutos le cambio la antena. Y así vamos probando con la antena. Ha subido el primero al 62%, ¿verdad? Que está muy bien. Antes estaba al 50%. La verdad es que es increíble, ¿eh? Ahí le cambio la antena. Pues esta es la marinera. ¿Cómo cambia? La toma tierra ha subido Ha cambiado con este. La toma tierra ha subido al 98%. Fíjate. No, ya te digo. O sea, que es que cada antena tiene su... Sí. Pero el séptimo sigue igual y el corazón ha bajado. Ah, fíjate. Se ha separado además del plexo solar. Pero también los chakras Intercambian. sí, intercambian energía para equilibrarse. Claro. ¿Cómo se llama la antena que has metido ahora? Mega acupresor. Antena Mega acupresor. El anterior era solo acupresor. Está bien puesto. Está junto. No, es Sí, igual, da igual, pero igual. está bien escrito, vamos. El anterior era el... Mira, ahora ha subido de repente. Fíjate. ha subido bastante. Ese es sí. el segundo. Claro. Todos han subido. Todos. Mira. Todo. Y lleva Mira, el séptimo ha hecho, de repente, ¡buf! Sí. 5 minutos de vara. Pero ha bajado la Es la que garganta. lleva a todos. Sí, 5 minutos. Y llega. Con lo cual quiere decir que está haciendo terapia en el cuerpo. Sí, sí, claro. Haciendo terapia. Hombre, por supuesto. Fíjate cómo cambia. Ahora ha ido bajando el tercer ojo y el séptimo. Sí. Fluctúa. Sí, Fluctúan, sí. voy a cambiar a este. ¿Qué antena es esta? Esta es rectángulo con 3 acupresores. Con 3 Acupresores. acupresores. Perfecto. Posición, Ha posición. subido. Fíjate, Ha subido. mira el De séptimo. repente, Cómo se ha puesto. Pues estamos en posición norte-sur. Luego podemos poner este-oeste, que también cambia. Fíjate. La media energética 83. O sea que estaba al 50% al principio. Y después bajó al 38%. ¿Ya lo contestas? Al 83%, me ha dicho. Entonces trabaja sobre esa energía, porque la idea es que las antenas cogen energía. Y bueno, y trabaja sobre los chakras, y los chakras sobre los órganos, las glándulas, y la persona mejora desde el punto de vista físico, psicológico, mental y espiritual.
Ahora la toma tierra está... Sí, pero está bastante bien todo. Pero el séptimo está grande. Sí, El sí. séptimo está grande. Le voy a girar. Este módulo de los chakras es genial porque puedes testear tantas cosas en un momento. Claro. ¿Sabes? Una vuelta a subir estos dos. Es curioso cómo fluctúa. Sí. Ahora abajo está Está mejor que la mañana, eso sí. ¿Y notas una diferencia si estás en Madrid o si estás en el campo? Yo no, pero las personas sí, que lo han hecho, se han ido al campo, a la montaña, Mejor. mejor. Y con los pies descalzos tocando tierra, mejor. Mira, ya también se está recuperando ahí. Sí. Parece como si estuviera Lo que hay que ver luego es qué órganos han mejorado. Ahí, por último, como herramienta le vamos a poner esta. A ver qué pasa ahí. Es curioso que fluctúa mucho. Es así que... ¿Esa era de 30? Mira cómo fluctúa. Sí, sí, sí. Lo carga, ¿no? La energía lo carga. Pues supongo que esta energía Sí. tiene sus propias fluctuaciones al llegar aquí. ¿no? Posiblemente, claro, también. Y el órgano la irá recogiendo poco a poco, como el que carga una batería, poco a poco. Lo que pasa es que está su resistencia sana. Él tiene resistencia sonar. Entonces es una parte de la antena, la parte de lo que sea, está su propia motivación interna. Que tiene que trabajar eso, psicológicamente o lo que sea, claro. Esta que ya tiene... Este es el A30. Uf, Aquí potencia, todo. ¿Eh? espera que voy a... Eso es en directo, ¿eh? Los números aquí no son en directo. Voy Lo actualiza. He bajado el segundo. Uy. Vamos a dejarlo un ratito. También se puede cambiar. Esa tiene 4 posiciones. Esa tiene 4 posiciones. Estas son 2. Estas son 4. ¿Posiciones? ¿A qué te refieres? Pues que no es que hay unas rayas. Sí. Entonces ahora mismo está orientada al norte. Luego se puede girar al norte, al este, al sur y al oeste. Según donde pongan las líneas, las rajas, coge algo diferente. El segundo ni se ve. Es que cada antena tiene influencia en distintos chakras, o lo abre, o a lo mejor lo cierra, o en patología. Por eso, este que es más sencillito, sí, este es más bien muy universal, o sea, más bien para todo. Pero luego las otras son más... Esta es la primera antena que uno compra, ¿no? ¿Cómo? Esta es la primera antena que uno compra con la pirámide. Sí, sí, es la más sencilla. Y luego ya, según vaya viendo, o si es profesional, ya Sí, por porque figura, sí, más que hace tratamiento. cada uno, sí. A tratamiento. A cambiar.
Pues esta no le va bien por el sacro, el chakra sacral, ¿no? Ujú. Es como se mueve, está recibiendo energía, o no suficientemente, o No la coge. no reacciona. Voy a cambiar a este. A ver qué hace. Antena 357 DJ. Mira cómo ha cambiado. He puesto otro. Mira cómo ha cambiado. Otra diferencia, fíjate. Bueno, aquí se está grabando, desde aquí, fíjate. Sí. Pero vamos a ver, ¿no? Las ondas electromagnéticas, la wifi, los móviles, todo eso debe influir bastante, ¿no? Esto elimina los efectos en la persona. Sí, Míralo. sí. Mira cómo Pero- va a cambiar Son sus... Ahí tenemos más cosas para ponerlo en los lugares. Es un penta. Y eso elimina las influencias de Harman y Curry, los cruces, o sea, los efectos en la persona. No modifica las líneas, los efectos en la persona, por lo que hemos estudiado, visto hasta ahora. ¿Vale por una persona o vale por Para toda la casa. toda casa? Sí, tiene 20 metros de radio. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto vale eso? Eso vale 143. Son Y- 5 antenas. Sí, el pentáculo. Son se 5 llama antenas, 5 antenas. Es un bloque de 5. Que se quita y se pone, pero es un compacto, 5. Los efectos de la corriente de agua. Si en una casa tienes el problema en la cama, ya no tienes que mover la cama, pones esto, o una pirámide más pequeñita que los hay, esto lo he visto con radiestesista, y se eliminan los efectos, porque sube la vibración de todo el lugar. O sea, ha medido un punto patógeno, 5.500, 4.500, pone el penta, pone una pirámide así más chiquitita, y ya sube a 8.000, 9.000, con lo cual ya no te afecta. No hay que mover la cama. Y el mismo producto vale para las vetas de agua, para Sí, sí. las geopatías. Sí. Está aprobado hasta ahora por radiestesistas. Sí. Porque a mí me sale mucho en los pacientes Ujú. Sí. geopatías, vetas de agua. Puede ser. Esta no es Esta es vamos a ver, doble torre de 7 círculos con mega acupresor. con mega Acupresor. Fíjate cómo se ha puesto los dos de abajo. Sí, todo está muy potente. Menos Bueno, el raíz. Está creciendo, El raíz. de abajo está creciendo. Sobre todo los dos que La antes octava estaban. tierra va bajando. Y el séptimo. Son los dos que están ahí. Pero los demás, fíjate. Así que, Y la pirámide no necesita
bases. bases Sí, los... de acero. Sí. Esta no, que es la sencilla. Luego, pasados muchos años, ahora ya hemos sacado un modelo, está en internet, también se puede ver, metálica. En vez de con cuerda, con varillas de acero. Ese es otro modelo. Y hay otra más potente que también salió hace poco, que es la mega acupirámide. Primero se hizo la pirámide y luego con los años, ¿no? Pensaba, vamos a hacerla más fuerte. Pero todas las antenas se pueden poner en ellas. Cualquier antena se cambia, se pone. Se nota la gente cuando entra en el sitio que lo llevo yo, cuando entra en esta no te diferencia más potencia que la normal. Sí. O sea, que se potencia también. ¿Quiere ver ahora los órganos Vale. y tal? ¿Le digo que salga ya? Sí. Vale. Pues, a ver, ¿cómo te encuentras, muchacho? Más tranquilo. Más tranquilo. Sí, sí. Ah, bueno. Los chakras, pues bueno, van agrandados, etc. Ahora vamos a ver a nivel patología. A ver qué pasa con el pílori ese y órganos y demás. ¿Eso que se mueve quiere decir que su cuerpo está haciendo ese efecto todavía? ¿La carga Sí, energética? ahora ha salido la pirámide, se está produciendo cambios. Pero esos son cambios que están en su cuerpo de momento, Sí, estamos... Está en su cuerpo. Sí, sí, en tiempo real. Sí. en tiempo real, sí. Porque la energía de la pirámide te carga, pero el cuerpo lo va a trabajar. Claro. Bueno, está muchísimo mejor Que cuando vino, de eso se trata. ¿Qué sientes? Más tranquilidad, más sosiego, más paz, más tranquilo en general. Armonía, también me deja hablar. Eso es nivel energético. A nivel de... Nivel energético. Sí. Como mejor está arriba, Ajá. al 100, y esos son... Picos, son- bajos. Sí, sí. Pero ha subido a nivel energético el tanto por Sí, ciento. sí, se ve que la concentración ahora está Hasta arriba, sí. arriba. Eso a nivel energético. Y aquí a nivel de coherencia, aquí el punto perfecto es el 0, Ajá. aquí en el medio. Ujú. ¿Y cómo está de coherencia? Vemos también que hay una concentración hacia... Ah, sí. O sea que consigue también el tema de coherencia. Bueno, vamos a volver a hacer la coherencia de órganos.
es interesante. Aquí tenemos una escala que va de más 100 a menos 100. ¿Vale? La zona óptima va de más 35, aquí a menos 35, que corresponde a la columna del medio del gráfico anterior. Entonces aquí vemos que teníamos el timo, por ejemplo, hemos ganado 2 puntitos. Ajá. Esos 2 puntitos solo, ¿es significativo de mejora en el timo? Cuando se mueve es bueno, aunque no se mueve mucho. Lo que preocupa más es cuando tenemos el mismo valor, significa que tenemos un tema crónico. Pero puedes tener el mismo valor un mes, 2 meses, 3 meses y de repente se regula. Y aquí arriba tenemos el oído izquierdo, que ha pasado de 62 a 33. Eso es bastante Eso está bien, está bueno. Sí, sí. Aquí tenemos el pulmón derecho, que ha pasado de 51 a 43. Aquí los testículos, está al límite de la zona óptima. ¿Vale? No obstante, la persona como tal, cuando pase 1 hora o 2 horas, los parámetros van a ser diferentes en la persona. Porque yo no sé si eso por regula o no por la distancia, pero la persona dentro de 1 hora se le hace lo que sea y ya ha cambiado mucho. Con analítica de sangre, con cámara Kirlian, porque el cuerpo ahora está ahí. Sí, está revuelto, hay que dejarlo por eso. todo sentarse. Más o menos 1 hora ya todos los parámetros han cambiado. Aquí tenemos, por ejemplo, las amígdalas, Sí. han pasado de menos 30 a menos 40. Que mejor. No, eso es peor, Claro. pero puede ser una reacción. Sí, ya. Esto es el sistema celular, ha pasado de menos 18 a menos 28, pero no es significativo porque estamos dentro de la zona óptima, va de más 35 a menos 35. Vamos a ver. Nos vamos a los pylori, sí. U otros órganos en general. Bueno, vamos a ver lo del pylori. Se han analizado 450 parámetros más buscados por los médicos. Aumento de la sensibilidad, para ver. Bacterias. Pero no me sale ahora. ¿No te sale como que hay pylori? No. ¿Con lo cual quiere decir que lo ha barrido o qué? Cuidado. Eso puede ser en este momento. Sí. Ha hecho una reacción. Sí. Pero para que la sanación sea duradera. Lógico, hay que seguir viendo, Sí, está claro. Sí, Pero de momento no aparece lo que aparecía antes de pylori. No, porque salía a 100%. Salía a 100%. Claro, ¿y ahora cuánto está? No lo sale. Y ahora no puedo bajar más O sea que no sale. la sensibilidad. Que Pero no sale. Ahora hay que ver si eso dura semanas, meses o hay que dar más sesiones o hay que controlar. Pero de momento el pylori arrinconado, lo tenemos.